estar en casa. Entonces, ¿cómo permanecer en la casa del Padre? ¿Cómo permanecer en la casa del Padre? Eso es lo que vamos a mirar esta mañana. ¿Cómo permanecer en la casa del Padre? Y vamos a ir a Mateo capítulo 25. Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Vamos a estar mirando del 14 al 30 y vamos a estar mirando algunas cosas que nos permiten estar siempre en casa del Padre. Permanecer en la casa del Padre, Mateo 25, 14 al 30. Y vamos a mirar, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos. 2 talentos me diste, otros 2 talentos te entrego, otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, ¿sobre qué? Mucho te pondré. ¿Cierto? Y entonces dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío. ¿Con qué? Con intereses. Y dice: quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué? Le será quitado. Al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Alguien no está en casa y alguien no permanecerá en casa y alguien no pudo disfrutar la casa del Padre. La Biblia habla de un hombre al cual se le dio 1 talento, y este último hombre es el que nos va a referir a nosotros de cómo permanecer en casa, porque este no pudo permanecer en casa. Entonces, ¿qué hizo? Para que no pudiese habitar en la casa del Padre. La Biblia dice que aquel hombre le dio 1 talento. Le dio 1 talento
y allá en el verso 24 dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Una de las primeras características, una de las primeras cosas que habla aquí, dice: tuve miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿A qué tenía miedo aquel hombre? Se dice que el miedo es la carencia de una verdadera decisión al cambio. El miedo es la carencia de una decisión. Es decir, aquellas personas que no se atreven, se justifican para quedarse en casa y nunca ejercer un cambio, sino siempre quejarse, pero nunca realmente ejercer a través de sus decisiones los cambios respectivos para su vida. Entonces, prefiere solamente decir: no, afuera está el lobo. No trabajo porque afuera está el lobo. No cambio nada porque es que afuera está el lobo. De la mayoría de nuestros temores vienen a ser temores infundados, pero que psicológicamente nos están sencillamente sirviendo de excusa para no tomar nuestras responsabilidades. No, es que tengo miedo de que de pronto me rechacen la hoja de vida. Tengo miedo a que yo no pueda ser esa persona que necesitan allí. Están solicitando personal, pero yo creo que yo no puedo. Aquel hombre empieza con esa negativa, la cual no justifica sus verdaderos actos y acciones, sino que sencillamente le adjudica a otros la culpa. Yo no tengo la culpa. No, yo no tengo la culpa de ser así. Es que ellos me hacen ser así. Yo no tengo la culpa. Es que otros tienen la culpa. Entonces es más fácil que otras cosas tengan la responsabilidad que asumir las propias. Y por eso se pasa a veces mucho el tiempo y llegamos a lo que dice por allá Eclesiastés: llegan los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento, porque nunca cambiamos la historia de nuestra vida. En segundo lugar, dice aquel hombre: pero bueno, dice en el verso 25: por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Hermanos, se dice que cuando una persona intenta y fracasa, nunca ha fracasado, no fracasa en verdad. Que la realidad de su vida es que ha tenido ahora unos argumentos, unas herramientas para poder alcanzar sus objetivos. Errar no es fracasar si tú estás intentando algo, porque estás aprendiendo un camino.
¿Qué es eso? A veces, hermanos, dentro del reino nosotros decimos, no, es que lo que pasa es que yo no evangelizo, yo no le predico a nadie, porque es que eso no se convierte. No, yo no le predico a nadie porque eso la gente es dura. ¿Para qué le digo a mis amigos? Si eso va a ser para que se burlen y nada les queda. ¿Para qué le digo a mis vecinos? ¿Para qué le digo? Estamos justificando muchas veces muchas cosas que hacemos, hermano, por el temor de nuestra incapacidad o de otras razones de fondo, y las justificamos para no atrevernos, para no hacer las cosas. El que se atrevió ganó, porque así fracase, conoció que ese era el camino incorrecto, y ya la próxima vez sabe cuál es el camino correcto. Pero se atrevió, hizo algo, salió, vio. Entonces, queridos, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, hablando pues ya de lo que es el evangelismo, que a veces es las cosas que más nos cuesta. Dice 1 Corintios capítulo 3 verso 6. Miren lo que dice la palabra. Dice: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué? Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Amén. Entonces, queridos, en cuanto a lo que es el evangelismo, tenemos que entender que esta labor de la siembra, el regar, que eso es sembrar, es dar la palabra. que es regar? Es tomar a esas personas que la han recibido y darle el discipulado, es seguir confrontando, es seguir cambiando, es seguir puliendo. Dice: pero el crecimiento lo da Dios, lo da Dios. Entonces, bajo esa premisa, queridos, no podemos sacarnos de la responsabilidad que se nos ha sido dada como hijos y como parte de la casa del Padre. Este hombre dijo: tuve miedo. Realmente era reflejando su incapacidad, estaba reflejando y no estaba asumiendo su responsabilidad. Porque mire, vamos a seguir entonces allí en el pasaje de Mateo 25 y vamos a ver esas características que nos podrían alejar de la casa del Padre. Y vamos a ir a lo que el Señor le dice, porque Él sí tomó bien en cuenta qué era lo que realmente había pasado. Y dice entonces el Señor, en el verso, vamos a mirar el 26. Miren lo que respondió el Señor. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y ¿qué? Y negligente o perezoso, dice en otras versiones. Entonces dice: siervo malo y negligente, o siervo malo y perezoso. El Señor dijo: fuiste un hombre perezoso, fuiste un hombre que
su corazón estaba sencillamente pensando en que todos se lo dieran sin ningún esfuerzo. Él quería todo sin esfuerzo. Y realmente a veces no nos damos cuenta cuán cantidad de cosas nos da Dios. Porque era que Él no tenía nada. Él no tenía nada. Y se le dio algo. O sea, sí tenía como esa materia prima, pero sencillamente Él quería que otros trabajasen para Él, pero Él no producir, ni siquiera para Él mismo, y mucho menos para otros. Esa fue su realidad. Y en esa realidad su corazón se pervirtió, porque Él dice, siervo malo. O sea, su corazón se volvió malo. Se volvió malo. Él le dice, Señor, es que lo que pasa es que sé que tú eres un hombre egoísta, que siempre estás pidiendo de los demás y quieres que los demás trabajen para ti. Entonces, ¿cuál fue la verdad que leyó el Señor? Dijo, tu corazón se volvió perverso, tu corazón se volvió malo. Lo que en sí Él hizo, dijo, yo no voy a trabajar para otro. ¿A qué creyó este? Que yo iba a enriquecer este reino. ¿Qué creyó este? Que de mis fuerzas iban a obtener algo, que yo iba a esforzarme por otro, para que otro tenga. Esa fue la realidad. Por eso es que le dice, tu corazón es malo, siervo malo. Porque se volvió un corazón egoísta, se volvió un corazón perverso. Y que esa perversión y esa maldad de su corazón le llevó aún a sufrir necesidades y a esforzarse aún más por nada. Porque si nosotros pensamos, dijo, lo escondí, había un hoyo, lo escondí. Ahora, ¿cuál era su esfuerzo? ¿Cuál sería el esfuerzo de aquel hombre? De pensar que otro no lo fuera a coger. Tenía que estar buscando, tomando energía, pero para cuidar que otro no lo cogiera, que otro no se lo llevara, que un ladrón no se lo robara. Entonces, en sí, su quehacer se volvió en un quehacer que lo envolvió y lo llevó hacia otros límites que no le permitieron ni gozar su propia vida, ni disfrutar de las experiencias profundas que le daba la oportunidad de poder tener y desarrollar el talento. Ahora, el talento aquí, queridos, es una medida de dinero. El talento es una medida de dinero, no es una medida de capacidad, sino que ese dinero se le dio según la capacidad, pero el talento es una medida de dinero que algunos que han convertido y saben de todo lo que es el valor, dice que era un solo talento
cubrir la necesidad de un hombre por toda su vida. O sea, lo que se le dio no fue cualquier tontería, se le dio algo grande para toda su vida. Fue algo de valor. Y lo menospreció. No quiso multiplicarlo porque no quería enriquecer el reino. Porque no quería dar nada. Queridos, eso es lo que a veces pasa en nuestra vida cuando Dios nos da la oportunidad de vivirla y poder trabajarla. Y en todas las áreas, no solo en lo económico, pero creo que porque Jesús toma esa parábola enfocada en una medida de dinero, más basada en la capacidad del hombre. Porque el dinero a veces es lo más difícil para nosotros. Y es en lo que la gente se equivoca con relación al reino. Y muchos dicen, yo no voy a llevar ese diezmo allá al pastor para que se enriquezca la iglesia. Yo no voy a dar mi esfuerzo y mi dinero para enriquecer a otros. Pero en este pasaje hay algo más. En este pasaje hay algo más. El por qué nos puede costar el no habitar en la casa del Padre. En primer lugar, el temor y la falta de capacidad de asumir nuestros propios errores. En segundo lugar, el ser negligentes con lo que Dios nos da. Y en tercer lugar, vamos aquí, el dejar que nuestro corazón se vuelva malo y se desvíe en un pensamiento egoísta, en un pensamiento equivocado. Pero cuarto lugar, me llama mucho la atención y dice en el 24, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Realmente le conocía? No le conocía. Un hombre que te deja todo para toda tu vida, que te da todo lo que necesitas, que te equipa para poder vivir, que te da todo lo necesario, es un hombre malo, es un hombre que busca y que recoge donde no esparce. El que estaba recogiendo donde no esparció fue el que lo recibió, porque el dinero era el del otro y lo estaba poniendo en sus manos para que a través de su habilidad, porque fue que él planteó, ni siquiera le dio un reto que no podía cumplir, y ese reto de vida le iba a dignificar, no siendo nada, no teniendo nada. Aquel hombre le dio la oportunidad de ser Señor y de multiplicar y de ser una persona productiva. Lo dignificó. ¿Era el Señor malo? Dios nos ha dignificado.
Dios nos ha levantado y nos ha enseñado de lo que somos capaces. La Biblia dice: vosotros que en otro tiempo no erais nada, has venido a ser pueblo, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. O sea, hermano, lo que puede sacar a una persona de la casa del Padre es no conocer realmente al Padre. Es tener una imagen equivocada del Padre. Es tener un pensamiento equivocado, irreal, de lo que es la verdad del Padre. Podemos estar dentro de la iglesia y no entender la magnitud de la gracia, la magnitud de la herencia que hemos recibido del Padre. Y por eso pensar que Él es ese hombre duro, ese ser que quiere el mal para mí. Por eso es que yo mantengo a raya. A mí no me gusta. Yo con tal de estar ahí, pero más no. Entonces, eso es no conocer al Padre, no conocer al Dios omnipotente, no conocer al que todo lo puede, no conocer al Rey, no conocer a aquel que nos ha dado todo. Nos puede sacar de la casa del Padre, pero la Biblia nos habla acerca de otro ejemplo de la casa y de lo que nos puede realmente sacar de la casa del Padre. Vamos a mirar en esta hora y vamos a ir a Lucas capítulo 15, verso 11 al 32. Amén. Dice la Biblia: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia, ¿cierto? Y ahí nosotros conocemos toda la historia del hijo pródigo, y si no la recordamos, él recibe la herencia, se la gasta y en fin, ¿cierto? Cuando ya está allí en lo peor de su vida, en lo peor del fracaso de su vida, dice: vuelve en sí, y dice en el verso 18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Bien, vamos a pasar. Vamos a ir al 21. Y él le dijo: Padre, he pecado contra ti, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle. Dice: y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca a la casa,
oyó la música y las danzas, y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Dejémoslo ahí. ¿Cómo permanecer en casa? ¿Cómo permanecer en la casa del Padre? Tremendo, hermano. Dice la Biblia que aquel joven es una parábola, es una anécdota, un cuento para reflejar lo que es el reino. Y dice, son dos hijos, pero el menor le dice al padre: dame mi parte. Dame mi parte, dame lo mío, que yo me voy de aquí. Yo ya no quiero estar aquí. ¿Qué es eso? ¿Por qué este hijo no quiso estar más en la casa del padre? ¿Quién no está en la casa del padre? Aquel que no se siente parte del reino. Él no se sentía ya parte, él quería su parte para hacer algo aparte. Él ya no quería estar en el reino. Él quería su parte para ejercer sus propios proyectos. Entonces aquel que no estará en la casa del Padre es aquel que no se siente parte. Y no porque no lo hayan involucrado, no porque no le hayan dado, no porque no haya podido ser, era el hijo. Pero él no quería estar bajo la sombra del Padre. Lo que le pasó a Satanás. Digo, ¿y quién es este? Yo soy más bonito. Dice que hubo una rebelión en el cielo, porque él ya no quería estar bajo la sombra del Padre. Entonces, ¿quién no está bajo la sombra del Padre? Aquel que no se siente parte de su proyecto, o que su proyecto no le parece, y entonces quiere formar su propio proyecto en el argumento de que él tiene un pensamiento mejor, porque la gente, hermano, le gusta las cosas y los beneficios del reino, pero a veces quiere pensar y quiere tener las ideas y desarrollar sus ideas conforme a sus propios propósitos. Y eso fue lo que le pasa a este hijo. Dice: no, ya esta disciplina en la casa del Padre ya me tiene aburrido. Yo creo que las cosas no son así. Y entonces empieza y busca ejercer su propio principio. ¿Con qué? Con la plata del reino. Decir los beneficios del reino. Ah, no, sí, a mí sí me gusta la sanidad. Ah, no, a mí me encanta que oren por mí. No, me fascina
todo eso. A mí me encanta ir a compartir, es que ir es una vida social, es algo nuevo. Sí, a mí me encanta que me abracen, a mí me gustan los beneficios del reino, que oren por uno. Ay, no, pero a mí no me gusta ese pensamiento de que el Padre está sobre uno y que uno tiene que hacer la voluntad del Padre. Porque fíjese que para permanecer en la casa del Padre, el hijo mayor lo dijo. El hijo mayor le dijo: Padre, en el verso 29, mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido. Es decir, el que está en la casa del Padre obedece el pensamiento y la gracia del Padre. Y yo te he obedecido, por eso he permanecido en tu casa. El que no permanece en la casa del Padre es porque no quiere ni servirle ni obedecerle. Dice: yo te he obedecido. Pero hay algo importante, queridos, para los que estamos en la casa del Padre. Y dice, él le reclama, le está diciendo, pero cuando uno dice él, entonces le dijo: hijo, vayamos al 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo que pasa, queridos, es que cuando permanecemos en la casa del Padre, hay que pasar tiempo con el Padre, que es lo que el hijo mayor no estaba disfrutando. En la casa del Padre, él estaba en la casa del Padre, él obedecía, él diezmaba, él venía a la iglesia, él se santificó, él estaba, pero él no estaba en una comunión profunda con el Padre. Él no le pedía al Padre, él no estaba, el Padre no mostraba su necesidad al Padre, sencillamente él se dedicó, pero no a profundizar una relación. Podemos estar en la casa del Padre y no gozar de la presencia del Padre. Porque para ello, queridos, tenemos que dedicar ese tiempo de hablar con Él, de decirle: Padre, de estar agradecidos por lo que nos da. No solo decir: sí, es que yo estoy en el reino, pero gozarnos de esa presencia del Padre. Hay que estar en la casa para gozar de los beneficios del reino.